La semana pasada nos constituimos en grupo de estudio. Nuestro nombre es Placer y Peligro, políticas neoliberales, sexualidad y género. Y nuestro primer evento público es esta mesa redonda aquí en la Xochimilco, en donde van a presentar una serie de investigaciones y reflexiones sobre el comercio sexual, 4 de las compañeras del grupo. Se trata de discutir ahora el tema del comercio sexual como un caso de disputa política en tiempos del neoliberalismo, y nos acompañan Marta Lamas, Melissa Capraval, Luz Jiménez Portilla, que está por acá, y Jessica Gutiérrez Gómez. Ya las iré presentando a cada una en orden, pero conexión entre lo que aparentemente está desconectado, que es en este momento el tema del comercio sexual, y las políticas neoliberales que sustentan la idea del combate, por ejemplo, del combate de la trata. Entonces, vamos a empezar con la presentación de Marta Lamas, que nos dice que ella se va a tener que retirar al cuarto para las 2. Entonces, cuando demos el tiempo para las preguntas, les pido que si hay preguntas para Marta sean las primeras, para que ella pueda responder antes de irse. Entonces presento a Marta. Marta Lamas es etnóloga de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es doctora en Antropología por la UNAM, actualmente es profesora del Departamento de Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde imparte la cátedra Género y Política, y es profesora investigadora de tiempo completo en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Marta es autora de 4 libros y compiladora de otros 3, y su libro más reciente es El largo camino a la ILE, publicado en 2015 por el pueblo. Marta, adelante. Hay gente parada y hay sillas acá, entonces bueno, ustedes piensen que quieran. A ver, no me gusta hablar de prostitución, pues es un término que únicamente alude de manera denigratoria a quien vende servicios sexuales, mientras que hablar de comercio sexual da cuenta del proceso de compraventa que incluye también al cliente. Respecto a esta actividad, encuentro hoy 2 paradigmas. Uno que considera que la explotación, la denigración y la violencia contra las mujeres son inherentes al trabajo sexual y que por lo tanto habría que abolir dicha práctica. Y el otro paradigma que plantea que esta actividad tiene un rango de formas variadas de desempeño que deberían de regularse, que hay que reconocer los derechos laborales de quienes se dedican al comercio sexual y que también hay que ofrecerles otras opciones laborales, incluso capacitación. Y aunque desde una perspectiva libertaria no hay razón para estar en contra del comercio sexual mientras lo que cada quien haga con su cuerpo que sea libremente decidido, son muchas las personas que consideran que la compraventa de sexo es de un orden distinto de otras transacciones mercantiles. Y tienen razón, el trabajo sexual no es un trabajo igual que los demás y el estigma lo prueba claramente. Además, si evaluamos las relaciones políticas y sociales que el comercio sexual sostiene y respalda, y si examinamos los efectos que produce en las mujeres y en los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime a las relaciones entre ambos, vemos que el comercio sexual refuerza una pauta de desigualdad sexista y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y como seres socialmente inferiores a los hombres. El mercado del sexo es, por lo tanto, lo que una economista y filósofa, Deborah Sachs, califica de un mercado nocivo. La reflexión de esta autora subraya que aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quienes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, no siempre la mejor respuesta es prohibirlos. Al contrario, las prohibiciones pueden llegar a intensificar los problemas que condujeron a que se condenara tal mercado. Si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que llevan al comercio sexual,
prohibirlo o intentar erradicarlo hundiría o marginaría aún más a quienes se dedican a vender servicios sexuales. En ese sentido, Debra Schatz reconoce que es menos peligrosa la prostitución legal y regulada que la ilegal y clandestina, porque ésta aumenta la vulnerabilidad y los riesgos de salud tanto para las trabajadoras como para los clientes. Schatz concluye que la mejor manera de acabar con un mercado nocivo, es chistoso porque ella dice, hay mercados inocentes, como el mercado de las verduras, ¿no? O sea, ahí no hay que se esté repitiendo ningún tipo de idea sobre los hombres y las mujeres. Digo, están más caros los jitomates o más las papas, pero no hay una valoración ni nada denigrante en el mercado de las verduras. Entonces ella dice que la mejor manera de acabar con un mercado nocivo es modificar el contexto en el que surgió, o sea, con una mejor redistribución de la riqueza, con más derechos y oportunidades laborales. Por eso, respecto al comercio sexual, ella concluye, y yo coincido con ella, que es mejor una política de regulación que saque de la clandestinidad a quienes requieren ese trabajo y les otorgue los servicios de salud, educación y capacitación que acompañan a los derechos laborales. Y además, y qué bueno que estamos en una universidad, tanto a nivel empírico como conceptual, es inapropiado equiparar la prostitución y la trata o el trabajo sexual y el delito de lenocinio y explotación sexual, pues difieren sustancialmente. La llamada prostitución es un tipo de trabajo, mientras que la segunda es un grave atentado contra la libertad y está claramente tipificada como un delito. Sin embargo, hoy encontramos una confusión discursiva que mezcla trata con prostitución y que resulta una estrategia para lograr el objetivo de eliminar por completo el comercio sexual. Y esta estrategia invisibiliza los derechos laborales y alimenta el puritanismo. Esta mezcla que se está dando, sobre todo en los medios de comunicación, entre trata y comercio sexual, es deliberada y ha sido provocada desde hace bastantes años por una cruzada moral que en Estados Unidos logró censurar las políticas gubernamentales hacia el trabajo sexual, al mismo tiempo que instauró un veto a cualquier forma de apoyo a las ONGs, a las asociaciones civiles que hacían activismo con trabajadoras y trabajadores sexuales. Esta cruzada ha estado dirigida de manera preponderante por una coalición formada por la derecha religiosa y las feministas abolicionistas. Originalmente, el abolicionismo, a finales del siglo XIX, significó que el Estado ya no debería de estar involucrado en el registro, el otorgamiento de los permisos o la inspección de las trabajadoras sexuales. Por eso en México el general Lázaro Cárdenas va a firmar el convenio de la Asociación Abolicionista Internacional en 1938. En la actualidad, cuando se habla de abolicionismo, se está pensando en una postura que tiene como objetivo la erradicación total del comercio sexual. Y el fortalecimiento de la perspectiva abolicionista, que califica a todas las mujeres que trabajan en el comercio sexual de víctimas, ocurre en un momento en la que la desregulación neoliberal del comercio ha permitido la expansión de formas de comercio sexual como nunca antes, con una proliferación de nuevos productos y de nuevos servicios. Desde hace años se han multiplicado los cable dance y las strippers, los shows de sexo en vivo, los masajes eróticos, los servicios de acompañamiento, las escorts, las call girls, el sexo telefónico y el turismo sexual. Y no obstante, ha habido un impacto del SIDA. Este ascenso del sexo recreativo viene de la mano de una liberalización de las costumbres sexuales e implica no solo un fenómeno económico, sino también una transformación cultural.
En todo el mundo, la industria del sexo se ha convertido en un gran empleador de millones de personas que trabajan en ella y que atraen igualmente a millones de clientes. Los empresarios tienen agencias de reclutamiento y sus operadores vinculan a los clubes y los burdeles locales en varias partes del mundo en un paralelismo con lo que hacen las empresas transnacionales de la economía formal. Y al igual que las empresas tradicionales, algunas se dedican a negocios criminales, como el mercado negro de la trata. La cruzada abolicionista se convirtió en México relativamente rápido en un proyecto del gobierno panista de Calderón y se institucionalizó casi por completo con la Ley de Trata del año 2007. El abolicionismo visualiza el fenómeno del comercio sexual en blanco y negro. Hay las víctimas y las que no son víctimas, sin reconocer sus matices y complejidades. Para empezar, hay un hecho indiscutible en nuestro país. El trabajo sexual sigue siendo la actividad que eligen decenas de miles de mujeres sin más coerción que su situación económica. Incluso quienes estudian todo el tema de la decisión, de la coerción, de qué es lo que te obliga a elegir este tipo de trabajo, expertas como Julia O'Donnell, por ejemplo, que estudia el caso de las migrantes, ella encuentra que muchas migrantes que pueden experimentar condiciones laborales desagradables o incluso de explotación en el lugar del destino a donde han llegado, como ocurre con las compañeras centroamericanas que vienen de Honduras, El Salvador, que cruzan la frontera y que encuentran trabajo en Chiapas, ¿no? Muchas de estas migrantes creen que esas condiciones difíciles son preferibles a permanecer en casa, en donde las amenazas a su seguridad, sea en forma de violencia, de explotación o directamente de privación alimenticia, son mucho mayores. Por eso, más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado, lo que existe es un continuum de relativa libertad y coerción. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes, con capitales sociales diversos, en ciertos casos, el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar buen dinero, mientras que en otros casos el trabajo sexual se reduce a una situación de una precaria sobrevivencia vivida con culpa y con vergüenza. Y aunque muchas mujeres ingresan por desesperación económica y otras son inducidas por la droga, no hay que olvidar que además de esas situaciones espantosas, hay quienes realizan una fría valoración del mercado laboral y usan la estrategia de vender servicios sexuales para moverse del lugar, para independizarse, incluso para pagarse una carrera universitaria o para echar a andar un negocio. Y también del otro lado de la industria del sexo hay diferencias. Los padrotes y las madrotas funcionan como los empresarios, hay buenos y hay malos. E igualmente entre los clientes, hay malos clientes y buenos clientes. Los violentos y los drogados son los malos, y los decentes y los amables son los buenos. O sea, al mismo tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal con mujeres secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, donde algunas llegan a hacerse un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Por eso, quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, pero no en todos los casos, y quienes insisten en que la prostitución es violencia contra las mujeres también tienen razón, pero no en todos los casos. Desde hace mucho tiempo, los conservadores religiosos han condenado la sexualidad fuera del matrimonio por considerarla perversa y pecaminosa,
y por eso ven a la prostitución como una fuente de decadencia moral en la sociedad y una amenaza para la institución de la familia, porque rompe así el vínculo entre el sexo, el amor y la reproducción. Lo interesante de esta postura es que descarta totalmente la idea de una sexualidad recreativa, no procreativa, recreativa, que no busca intimidad sino placer. La cruzada moral ha intentado establecer el límite de lo decente, de lo bueno, de lo normal, de lo moral, ¿no? Y esta pretensión de imponer una moral específica cuando los usos y costumbres tradicionales parecen desmoronarse, ha respondido y ha provocado a una ansiedad social que ha sido calificada por varios autores como pánico moral. El pánico moral es una reacción inapropiada de sectores de la sociedad ante un miedo fuera de proporción en relación al peligro real de que ocurra lo que se teme. Esa es la definición que hace Cohen en 1972 y que sigue hasta la fecha. Aunque la preocupación es exagerada en relación a la amenaza objetiva, su tratamiento sensacionalista conduce a una indignación pública y a llamados a que el Estado ejerza un mayor control social. La prensa juega un papel importante en la formación de la opinión pública y la competencia entre los medios de comunicación es un factor que, al dar a conocer noticias con frecuencia infladas por el sensacionalismo, puede provocar episodios de pánico moral. Los investigadores que trabajan sobre los límites morales y la conciencia colectiva han hecho una crítica a esta reacción moral exagerada ante cuestiones que relativamente son menores y señalan que esta reacción no solo está motivada por conflictos de interés material o de preocupaciones humanitarias, sino que también por conflicto de valores. Por eso la indignación ante la violación de un valor cultural compartido es un elemento moral del pánico. Entonces, digamos, asociado a este pánico se van a encontrar los elementos de la irracionalidad y del conservadurismo. Y no deja de sorprender que la preocupación abolicionista pase totalmente por alto los elementos estructurales del capitalismo que fuerzan a las mujeres a buscar su sobrevivencia y que su interés se centre en respaldar la estrategia neoliberal de criminalización, eso que llamamos el giro punitivo del Estado, ¿no? Y es muy interesante que si se ve la prostitución como una forma de violencia sexual, pues no se ve lo que es la violencia económica. Y el escándalo es ante estas pobres víctimas explotadas sexualmente y no hay un escándalo paralelo ante las explotadas laboralmente como obreras en la maquila en muchísimos trabajos, ¿no? No es posible, digamos, simplificar toda la crítica que hay a esta postura abolicionista, pero en términos generales eso sería lo básico, señalando, digamos, que una regulación distinta del comercio sexual. En la Ciudad de México tenemos ahorita el delito del lenocinio, que quiere decir sacar provecho de la prostitución de otra persona. Entonces, si 3 compañeras rentan un departamento, la que firme el contrato puede ser acusada de lenona. Entonces, esto obliga a muchas a trabajar en la calle, a ir a hoteles, a tener que entrar en las mafias que manejan el comercio sexual en la Ciudad de México, en las delegaciones, ¿no? Porque hay una postura moralista con respecto a qué significa sacar provecho. Es muy difícil trabajar sola en la calle, realmente necesitas quien te acompañe, quien te vigile, hay clientes loquitos, ¿no? Entonces, el tener esta posibilidad de formas nuevas de organización del trabajo sexual se plantea como una de las demandas actuales de las trabajadoras en vía pública. Finalmente, hay una feminista que se llama Nanette Davis, que señaló hace años que no puede haber una política racional hacia la prostitución mientras exista la discriminación de género. Sí, es cierto,
Pero en el día a día de la política hay que hacer mediaciones y la regulación, una nueva forma de regulación del comercio sexual, en vez del puritanismo que cubre ahorita todo el debate, ¿no?, es la menos mala, ¿no? Creo que la explotación es un problema, pero también, insisto, lo es con las obreras, con las empleadas del hogar, con las enfermeras, con las taquilleras, con quien sea. Y lo que es muy interesante es que el escándalo es con respecto a la explotación sexual, no con respecto a la demás explotación. Por eso el tema de entender que las trabajadoras deben de tener derechos laborales y que lo que les pasa tiene que tener un tipo de regulación laboral es fundamental. Creo que en el fondo lo que escandaliza, lo que llama la atención, los medios prefieren hablar de esclavas sexuales y no hacer un reportaje sobre obreras pobres, ¿verdad?, es que el trabajo sexual lo que hace es que subvierte el modelo tradicional de feminidad. Y la venta de servicios sexuales llega a ofender o a irritar a muchísimas personas porque creen que degrada la dignidad de la mujer. Yo creo que la prostitución voluntaria femenina, el trabajo sexual, ¿no?, produce reacciones adversas porque atenta contra un ideal cultural de la feminidad, ¿no?, y que el asunto de fondo es justamente la existencia de una doble moral. La sexualidad de las mujeres es valorada de una manera distinta de la de los hombres. Las mujeres estamos divididas en putas y en decentes, todas están tratando de no tener una mala reputación, ¿verdad? Y la expectativa social respecto a la sexualidad femenina es de que las mujeres deben solamente tener sexo dentro del marco de una relación amorosa. La mujer que tiene muchas relaciones sexuales, aunque no cobre, también es considerada puta en nuestra sociedad. Entonces, creo que es muy importante, y con esto voy a cerrar, la postura que toma Amnistía Internacional en agosto del año pasado. Si se mete en Amnistía, en la página de Amnistía sale, en donde plantea frente a esta embestida abolicionista que hay que defender los derechos humanos y laborales de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Y yo quería con esta intervención dar el marco a lo que van a comentar mis demás compañeras. Y creo que ya se acabaron mis 5 minutos. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Melissa Cabrabán Duarte. Ella es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural por la Universidad Nacional de Río Negro y doctoranda en Antropología Social en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Pertenece al Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio del CONICET en Patagonia Norte y realiza actualmente una estancia académica en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Estudia temas de prostitución, trabajo sexual y migración femenina y en la actualidad circunscribe su investigación a contextos petroleros en Nor-Patagonia, Argentina. Buen día, buenas tardes. Quiero comenzar esta presentación compartiéndoles la lectura de unos registros de trabajo de campo que realicé en Ciudad del Carmen, Campeche, en octubre del 2015, de dos table dance que llamo Sol y Luna. Mi intención es recrear en sus mentes estos espacios para luego formular algunas preguntas sobre el tema que nos convoca en esta mesa, que es comercio sexual y neoliberalismo. Bueno, al table dance Sol me costó encontrarlo, y más con un sol que partía a la tierra, ya que era pleno mediodía. Este bar tiene un horario diurno, de 10 a 11 de la noche, con un amplio patio delantero y una puerta de fondo. Tanto al comienzo como al final de la entrada hay guardias. Los primeros me pidieron que dejara el bolso. Les pregunté por qué, ya que no llevaba nada, pero me dijeron que son las reglas de la casa y que al dueño no le gusta que entren con ellos, ya que pueden llevar armas, simplemente a modo de precaución. Aunque estas medidas de control o de seguridad son coherentes con los hechos que suelen ocurrir en este tipo de lugares: riñas, balaceras, robos, vinculaciones con bandas de narcotráfico, como señalan algunas noticias periodísticas. Ingresé sin problema. Me senté en una mesa en una esquina donde tenía un buen panorama del espacio, la entrada, el table, las otras mesas, los baños, la barra. Me pedí una chela, ya que hubiera quedado mal si pedía agua, y de todos modos con ese calor una cerveza es un alivio. Eran las 2 de la tarde, había alrededor de 8 personas cuando llegué.
Después de media hora ese número había subido a 15-20. Cuando me fui a las 7 de la tarde la sala estaba llena. Habría entre 35 y 40 clientes. Una de las chicas estaba en el table, un escenario de 60 centímetros de altura por 7 metros de largo, de forma curva y con un caño en cada punta. Estaba casi desnuda, lo que significaba que su performance ya estaba terminando. En algún momento de la tarde fui al baño, que es el que también usan las teiboleras para cambiarse. Se estaban preparando para subir a bailar. Mientras una se planchaba el pelo, platicaba con la otra que se maquillaba. Cuando las chicas llegan al lugar, entran vestidas como vienen de la calle, en general con ropa muy usual. Sin embargo, cuando suben al table son personas totalmente distintas. La producción que tienen es increíble, parecen no ser las mismas que entraron por la puerta. Su actuación está libre de todo pudor, expresan sensualidad al máximo. Elevadas en unos tacones, usan vestidos súper ajustados e hiper cortos y danzan al ritmo de la música, a veces electrónica, a veces salsa, a veces bachata, a veces pop. Caminan de una punta a la otra con pasos lentos y marcados. Suben, bajan y se deslizan por el caño. Se acercan al espejo, se miran, bailan, se alejan. Se sacan la ropa poco a poco. Están aproximadamente 15 minutos bailando. La manera de desnudarse varía. Algunas dejan para el final la tanga, otras el brasier. Nunca se sacan los tacones. Cuando quedan desnudas, siguen bailando de la misma manera que lo hacían. Abren sus piernas, se ponen de espaldas, se agachan, muestran la cola, se tocan todo el cuerpo. Cuando terminan de bailar, salen por una puerta del escenario y el chico que está ahí pregunta si hay algún llamado para la que acaba de salir. Si no hay nadie, si ninguna mesa la pide, espera un poco y vuelve a anunciar, segundo llamado. Al parecer son los mismos meseros los que le informan a esta persona de qué mesa llaman, porque no se los ve a los clientes levantando la mano ni nada por el estilo. Después de unos minutos, cuando las bailarinas vuelven a vestirse, el mesero las lleva de la mano a la mesa que la solicitó. Ella les da un beso en la mejilla a todos y se sienta a su lado. De manera muy simpática y sonriendo, empieza a conversar con ellos y a tomar, claro. Automáticamente la mesa pide un balde de cervezas para invitar a las chicas. Y el costo de cada botella para ellas no es de 35 pesos, sino que cuesta de 200 a 250 cada una. El jefe de los meseros, que trabaja en el lugar hace 7 años y 15 en el rubro, pero en Playa del Carmen y Cancún, me comentaba que el negocio estaba tranquilo porque la situación económica y del petróleo en la isla no estaba buena. Expresó con toda seguridad que los principales clientes y los que más consumen son los trabajadores petroleros. Mientras conversábamos, me señaló un hombre que estaba sentado con una bailarina detrás de nosotros, que llevaba 2 horas en el lugar y ya ha gastado 4.000 pesos, y que además había pedido 2 baldes más que sumaban otros 2.500. Es muy elevado lo que los petroleros gastan durante unas horas en un table dance, y más aún si compran bailes privados con las chicas, o paquetes especiales, o pases, que implican servicios sexuales, los primeros de alrededor de 800 pesos por 15 minutos, y los segundos de 1.500 de media hora máximo. Al Table Dance Luna llegué porque me lo recomendó un petrolero veracruzano, ya que estaba bien, era decente. Este sí funcionaba de noche, abría a las 8. Cuando estaba ingresando, los guardias me negaron el ingreso y uno de ellos me dijo que hacía algún tiempo no dejaban entrar a mujeres solas. Le pregunté por qué y me contestó que tiempo atrás había ido una mujer que resultó ser la esposa de uno de los clientes y que había armado un desmadre, y que por eso ya no permitían que las mujeres entraran sin compañía. Entonces le comenté que mis amigos, un grupo de petroleros con los que había arreglado ir, estaban arriba. Y me dijo que bajara a buscarme. Uno de ellos se acercó a la puerta de entrada, mostré mi identificación tal como me pidieron y finalmente ingresé. Eran las 9 de la noche, todavía estaba tranquilo, había clientes pero no muchos, las chicas lo superaban en número. Estaban todas sentadas a un costado del salón con sus celulares, algunas hablando entre ellas, otras con cara y postura aburridas, como esperando que se activara el trabajo. En el table, una bailarina haciendo su performance, desnudándose. Los hombres estaban sentados de a 2, 3, 4, 5 o más en las mesitas bajas o sillones que rodeaban el escenario circular. Nuestra mesa estaba cerca del table. El lugar era muy grande y la mayoría de sus paredes estaban despejadas. A medianoche el bar estaba lleno, había alrededor de 100 personas. Los empleados o meseros de estos sitios estaban permanentemente atentos a las mesas y al consumo de todo tipo de cosas. Ofrecían cigarrillos, renovaban los baldes de cervezas, cambiaban el hielo, les entregaban los tickets a las chicas para que ellas luego cobraran su ficha, ofrecían algo de comer. Estaban al pendiente de que las chicas estuvieran trabajando, de que vendieran bailes, de que consumieran sus bebidas y pidieran más,
de que pasaran al servicio privado. Es decir, estaban atentos a que los clientes estuvieran constantemente consumiendo lo que fuera con la única finalidad de ensanchar sus cuentas. Y por supuesto, les exigían a las chicas que colaboraran y motivaran ese consumo. Entonces, pretendiendo situarlos en alguno de los espacios en los que observo y participo en mi investigación, quiero invitarlos a reflexionar sobre lo problemático que resulta, tanto en el estudio de la prostitución como en sus variados modos de intervención, dirigir la atención únicamente a las prostitutas o trabajadoras sexuales, como prefiero llamarlas porque así suelen autoascribirse mis interlocutoras mujeres principalmente, y además ubicándolas en un lugar de víctimas, ¿no? O sea, no solo dirigir la mirada hacia estos sujetos prostitutas, sino a ellas como víctimas. Como señala el título de mi ponencia, que no sé si ¿la habías leído? No. Bueno, que es los efectos de sobrevivir. En primer lugar, es importante mencionar que los discursos que existen sobre la trata sexual de mujeres no tienen un origen único, ni nos remiten a un hecho concreto, a partir del cual se encadenaron otros elementos para dar lugar a una historia lineal. Por el contrario, son producto de una historia accidentada, caótica e incluso desordenada, de acontecimientos que en apariencia no se relacionan, pero que se constituyen como un campo heterogéneo de relaciones de poder y decisiones políticas nacionales, transnacionales y supranacionales. No se puede buscar el origen del discurso antitrata porque eso implicaría pensar que existe una verdad sobre el fenómeno, una verdad que además hay que defender. Por el contrario, lo que pretendemos es realizar un análisis que nos permita remover una serie de enunciados que han sido socialmente legitimados como verdades sobre el mercado del sexo y la trata de personas, que creíamos inmóviles, y mostrar una heterogeneidad de lo que creíamos incuestionable. En este sentido, analizar los discursos antitrata como producto de relaciones de poder nos permite comprender que poseen diferentes historias, portan diversos significados y emergen de distintas agendas políticas, pero también que son los discursos mismos un medio por el cual se lucha el poder. Durante los últimos 25 años, el debate sobre el comercio sexual en el contexto de los círculos feministas ha tenido un impacto en el desarrollo de la discusión sobre la trata de personas y el trabajo forzoso al interior del sector sexual. Durante estos años hemos sido testigos de cómo la trata de personas se ha construido como un asunto de feministas, pero también de organizaciones de derechos humanos, de grupos religiosos y de otros actores políticos y económicos implicados. Este resurgimiento de la trata sexual está relacionada con la complejización del comercio sexual en una economía global, el aumento de los movimientos migratorios de mujeres pobres que se insertan en el mercado del sexo, la creciente presencia de grupos especializados en la explotación de las mujeres y la magnitud de los beneficios económicos que produce. No obstante, es importante subrayar que no todo el ejercicio del comercio sexual es ilícito o está directamente relacionado con la trata sexual, sino solo aquel que se realiza a través de la vulneración de los derechos humanos, mediante la fuerza, la violencia, las amenazas, el engaño o la coacción. Y que es necesario establecer una clara distinción entre la diversidad de conceptos que nombran situaciones y actividades distintas, pues existe una multiplicidad de características y realidades que posibilitan o limitan la relación entre comercio sexual y trata. A nivel internacional, como ya lo han comentado, ha sido el feminismo abolicionista el que ha orientado el combate de la trata sexual con propuestas dirigidas al rescate de las mujeres, el endurecimiento de las sentencias y la persecución penal de la demanda de servicios sexuales. Por su parte, la postura feminista que reivindica el reconocimiento del trabajo sexual propone un análisis del fenómeno desde la perspectiva de las mujeres que participan en la industria del sexo y subraya que las condiciones de desigualdad estructural tienen un papel fundamental en los casos de trata de mujeres. La distinción entre las posturas que nutren el debate feminista sobre el comercio sexual y la trata ha sido documentada ampliamente, así como las implicaciones teóricas, políticas y simbólicas de cada una.
Para James Scoular, quien plantea un análisis del debate desde una crítica y siempre en relación con los contextos legales, culturales y económicos en donde se elabora, las posturas abolicionista y regulacionista en realidad no son tan diametralmente opuestas como se ha considerado, y sus diferencias incluso pueden ser ilusorias, ya que su análisis depende de los contextos sociopolíticos específicos. No es lo mismo implementar un modelo abolicionista en Suecia que en un contexto mexicano, ni el funcionamiento del modelo regulacionista en Holanda que en España. Lo que sí es necesario subrayar es que en los últimos años ha surgido una serie de críticas a la agenda del feminismo abolicionista como una postura vinculada con estrategias del proyecto neoliberal, interesado en reforzar políticas de seguridad generalizada, pero también políticas sexuales y de género con configuraciones tradicionales. En relación con esta amistad peligrosa entre feminismo y neoliberalismo, Nancy Fraser, filósofa feminista, hace una severa pero necesaria crítica a cómo ciertos feminismos se han aliado a intereses económicos y políticos para justificar nuevas formas de desigualdad y explotación al privilegiar análisis que se enfocan únicamente en las injusticias no económicas basadas en construcciones culturales sobre las diferencias de género, limitando así una ampliación de las demandas feministas para que abarquen tanto lo cultural como lo económico, y reforzando estrategias de control y criminalización para lograr la justicia social y de género. Por otro lado, recientemente se han elaborado investigaciones que proponen que el orden de género y las normas sobre sexualidad son co-constitutivas del neoliberalismo, y no solo sus consecuencias. Y aunque el neoliberalismo se presenta a sí mismo como una orientación que no se guía por un fundamento moral, sino por los principios racionales del mercado, resulta paradójico que reproduzca un regreso a configuraciones tradicionales de género y sexualidad. A continuación, en el apartado 3, les presento un conjunto de reflexiones de cómo este proyecto neoliberal y su conexión con el orden de género y las normas de sexualidad ha intervenido en la producción de los discursos antitrata con implicaciones en tres ejes: el intelectual, el político y el subjetivo. El eje intelectual funciona como el conjunto de ideas o el sentido común que sustenta el discurso. De acuerdo con las investigaciones realizadas, una de las ideas que prevalece es una mayor atención a la violencia sexual contra las mujeres, lo cual favorece un menor interés por las condiciones estructurales de los contextos de precariedad donde se vulneran los derechos sociales, políticos y económicos de ellas. Para el proyecto neoliberal, concentrarse en los crímenes sexuales y avivar los pánicos morales va de la mano con la reducción de la incursión del Estado en la esfera social, pues relacionan los riesgos con una sexualidad masculina peligrosa y amenazante, encarnada en los padrotes o los clientes prostituyentes, y no con la responsabilidad de las instituciones y la distribución desigual de recursos. Privilegiar el tema de la violencia sexual contra las mujeres ha influido para que se preste mayor atención a la trata con fines de explotación sexual y no tanto a otro tipo de explotación como la laboral o la servidumbre, de tal manera que se reproducen narrativas que relatan las cantidades inhumanas de violaciones sexuales que vive una mujer. Recién vi un encabezado que hablaba del cliente número 55 del día, o los actos sexuales abominables a los que fue obligada, por ejemplo, violada 40.000 veces. Al hacerlo, se provoca un mayor miedo frente a esta sexualidad masculina incontrolable y frente a la vulnerabilidad de las mujeres de ser víctimas de este tipo de crímenes, individualizando los riesgos nuevamente. En este sentido, en los discursos antitrata sirve más hablar en términos de padrotes y depredadores sexuales, de que los hombres verdaderos no compran mujeres, a hablar de las condiciones estructurales de la explotación laboral en general, de la reducción de los niveles salariales, de la seguridad en el empleo y de la importancia que tienen las condiciones de pobreza en las que viven las mujeres para facilitar su inserción en las dinámicas de la trata y el comercio sexual. Esta estrategia de privilegiar la responsabilidad individual de los riesgos también frena la crítica a los escenarios políticos en donde tienen lugar estos fenómenos, caracterizados por la corrupción, la violencia generalizada
e incluso un Estado fallido. El eje político hace referencia a los arreglos institucionales, la legislación local, nacional y transnacional y las políticas públicas impulsadas por los estados. Uno de los componentes de este eje es la prevalencia del paradigma carcelario de la justicia social y de género, lejos de un modelo redistributivo y más cercano a políticas punitivas de control social. Como comentamos en el eje anterior, una mayor vulnerabilidad a los crímenes sexuales ha detonado en formas compensatorias de control social bajo un giro carcelario que busca castigar de manera ejemplar a los responsables de estos crímenes. No es casualidad que una de las demandas de las campañas antitrata sean mayores penas para los padrotes y la criminalización de los clientes prostituyentes. Esta conexión entre el feminismo y el estado carcelario neoliberal es preocupante, pues al considerar que la justicia social y de género se alcanza a través de la justicia criminal y los sistemas punitivos de control, se coloca el feminismo como un mecanismo de control del delito a nivel internacional y se usan las demandas por los derechos de las mujeres como estandarte para reforzar versiones carcelarias del feminismo y políticas punitivas contra la violencia de género y sexual, entre ellas la trata sexual. Esto nos lleva a cuestionarnos sobre la existencia de una agenda feminista carcelaria y sobre qué implicaciones simbólicas tiene luchar por los derechos y la libertad de las mujeres a través de la criminalización y el dominio de políticas penales contemporáneas. Esta es una reflexión necesaria que tenemos que empezar a hacer porque esta inclinación hacia un enfoque en los métodos de control del crimen actúa en detrimento del fomento de todo el rango de derechos que necesitan las mujeres y en este caso de quienes han vivido procesos vinculados con la trata de personas. Este es un componente constante en los discursos antitrata que se traduce en el aumento de leyes para endurecer sanciones criminales y económicas contra tratantes, clientes o cualquier persona involucrada en el funcionamiento del mercado del sexo, criminalizando incluso a las mujeres para quienes el comercio sexual es su principal fuente de ingresos. Finalmente, el eje subjetivo responde a la pregunta: ¿qué sujeto estamos produciendo con estos discursos? En este sentido, se considera que en los discursos antitrata se enfatiza el paradigma del sujeto víctima, en el que las mujeres se definen como ciudadanas a partir de su vulnerabilidad a vivir violencia sexual, es decir, que se hacen sujetos de derechos a partir de ser víctimas de una violación o de otro tipo de violencia y no antes. De tal manera que ser víctima, en este caso víctima de trata sexual, es una condición para que las mujeres sean consideradas ciudadanas, invisibilizando las condiciones estructurales previas de pobreza, falta de empleo, servicios de salud, educación, y marginando la discusión de los derechos económicos, sociales y culturales que moldean la vulnerabilidad de las mujeres. El foco, entonces, se ha puesto en la falta de poder y en la miseria individual, por lo que la mujer víctima ha emergido como el sujeto político idealizado en los contextos neoliberales. En su análisis sobre las campañas antitrata en Argentina, Cecilia Varela lanza una crítica a la manera como se construye a las mujeres que comercian servicios sexuales y que toca a las mujeres que han vivido situaciones con la trata sexual. Presentadas como víctimas, cuerpos sufrientes, sin relaciones sociales o vínculos afectivos, despojadas de cualquier potencial de identificación y organización política. En este sentido, se considera a las mujeres, las que viven trata sexual y las que no, como seres pasivos esperando a las rescatistas, sin herramientas ni conocimientos. Al considerar a las mujeres como víctimas pasivas, incluso en situaciones de trata sexual, dejamos de mirar que tienen capacidad de agencia y de decisión, reproduciendo su marginalidad y restringiéndolas discursivamente a una identidad singular de víctima, subrayando la inocencia, la miseria y el desempoderamiento como sus rasgos definitorios y negando proyectos de autotransformación. En su investigación sobre las narrativas sobre la esclavitud blanca y su vinculación con la de las mujeres traficadas, Youdou Sema muestra cómo estas narrativas funcionan como mitos culturales que construyen concepciones de las mujeres
y de esta manera de construirlas se fundamenta en la necesidad de regular la sexualidad femenina bajo la idea de la protección a las mujeres. A manera de conclusión, si bien esto solo es una propuesta muy resumida de cómo se producen los discursos antitrata en el proyecto neoliberal con las dimensiones de género y sexualidad, quisiera concluir esta intervención con la reflexión que plantea Elizabeth Bernstein sobre la importancia de analizar los discursos antitrata, pues estos pueden verse como la eficaz encarnación feminista de los proyectos carcelarios y sexuales del neoliberalismo, que dan lugar a una agenda que retoma los valores familiares y el control del delito, al tiempo que reafirman nuevas formas de entender la justicia de género y los derechos humanos de las mujeres. Bueno, y finalmente tenemos con nosotros a Jessica Gutiérrez Gómez. Jessica es licenciada con mención honorífica en Psicología por la UNAM. Cuenta con 2 diplomados, uno en Violencia Familiar y Derechos Humanos, impartido en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y otro de especialización en violencia hacia la población infantil y adolescente desde la perspectiva de los derechos humanos y la salud, impartido por la Comisión de Derechos Humanos del DF y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Cursó una maestría en Antropología Social en la Universidad de Buenos Aires y actualmente realiza un doctorado en Ciencias Antropológicas en el Instituto Interdisciplinario de Género de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en atención a violencia sexual y trabaja desde la perspectiva antropológica y de género los temas de comercio sexual y políticas contra la trata de personas. Ella nos va a hablar, nos va a presentar un trabajo que se llama Entre la vulnerabilidad y la protección, experiencias de rescatistas de víctimas de trata en la Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quisiera hacer una acotación primero sobre las fotografías que nos van a acompañar. Voy a ir hablando y decidí mostrar algunas fotografías que tomé el año pasado en manifestaciones de trabajadoras sexuales que estaban afuera del Ministerio de Justicia pidiendo no ser rescatadas, ¿no? Es muy interesante. Al final, si quieren, hacemos algunos comentarios al respecto, pero bueno, voy a ir acompañando las fotografías mi presentación. Yo quisiera contarles primero que yo soy psicóloga, experta en violencia sexual, trabajé en la Ciudad de México en una burocracia estatal que atendía violencia sexual, pero cuando entra de moda el tema de trata, nos empiezan a mandar a las psicólogas a entrar a los allanamientos a encontrar víctimas de trata. Para mí, por supuesto, era muy preocupante porque yo no sabía de trata. En realidad la institución en la que yo trabajaba no estaba trabajando trata, pero bueno, lo que se hacía ahí era irrumpir en algún hotel o en algún espacio, en algún local, y sacar a las personas que estaban ahí. Se hacía la división hacia policía judicial entre hombres y mujeres. A las psicólogas nos ponían en una habitación con las mujeres y nos pedían tranquilizarlas. Se les trasladaba todas a la fiscalía, se les tomaba declaración, se les decía que no estaban detenidas, pero tampoco se podían ir, y la mayoría eran personas que estaban con sus parejas, estaban de manera transitoria en esos hoteles. Y bueno, al otro día la noticia era el procurador de justicia, que ahora tiene un rango más alto, diciendo que habían detenido una mafia grandísima de trata de personas, y que la fotografía en primer plano, por supuesto, de las mujeres, ¿no?, como víctimas de trata, en el que yo participé eran 23, entonces aparece la foto de esas 23 mujeres y la foto de los 23 varones que las acompañaban como los probables responsables. Esto, por supuesto, me hizo irme de la institución, o no irme, sino que me echaron, porque yo tenía un compromiso muy grande con los derechos humanos y sabía que en ese lugar no se iban a respetar. Eso sigue hasta ahora. Yo decidí irme a Argentina y trabajar esta cuestión desde la parte más académica y analizar los discursos institucionales de las prácticas de simulación del Estado y conocer los sentidos de las categorías víctima y rescate en Argentina. Actualmente vivo allá y estoy analizándolo teórica y empíricamente, desde la perspectiva de género también.
Es importante que sepan que yo no soy como nueva en el tema, ¿no? de política antitrata. Hay un montón de gente en todo el mundo que ya lo ha trabajado desde las ciencias sociales y hay críticas muy fuertes a las políticas contra la trata de personas. Algunos de los principales rubros donde se centran las críticas contra estas políticas son que en realidad lo que están buscando que es que son el pretexto para controlar la migración y legitimar la intervención policial y judicial contra migrantes y prostitutas. Es decir, mientras les dicen que las están rescatando, las deportan a sus países. Esto pasa, por ejemplo, mucho en Europa. En América Latina tiene otras características, pero bueno, de alguna manera se está luchando, o estas autoras, que son una lista muy grande, dicen que realmente la lucha es contra la migración y contra la prostitución, el sexo comercial. Otro rubro importante de críticas tiene que ver con que se entiende lo mismo con prostitución y trata, ¿no? Esta mezcolanza que se hace en el discurso cotidiano que algunas de las compañeras ya comentaron, o que también se utiliza el sinónimo de trata como si fuera prostitución forzada y no lo es. Trata, desde el protocolo de Palermo, desde la ley en Argentina y desde la ley en México, dice que no va a tomar en cuenta el consentimiento de la mujer. Es decir, no le importa a esta política qué es lo que dice la mujer. Esta política considera que todas son víctimas de explotación y que nadie puede consentir su propia explotación. De esta manera, todas son víctimas. Entonces hay una crítica muy fuerte porque en el común decimos es prostitución o trata, entendiendo trata como prostitución forzada y no lo es así. Otra de las críticas es que estas políticas ven o representan a las mujeres como víctimas pasivas, inocentes, vulnerables e indefensas, sin autonomía, incapaces de decidir, equiparándolas con niñas y niños que necesitan protección y tutela. Hay una autora más, desde la parte de la historia, que se llama Donna Gay, que hace una crítica contra las políticas antitrata y dice que esto ya pasó a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX en Argentina, cuando desde Europa, principalmente Inglaterra, se hacía toda una campaña contra la trata de blancas, de allá viene el término, para que las mujeres no vinieran a Argentina y fueran explotadas por las mafias, sobre todo judías, en Argentina. Ella documenta muy bien, tiene un libro precioso que se llama El sexo peligroso, se los recomiendo, donde ella cuenta cómo en los barcos ponen a trabajadoras sociales para que intercepten mujeres que están viajando solas. Recordemos que había muchas mujeres viajando a América Latina porque huían de la guerra, estaban en la miseria y venían a hacer una dirección en América Latina. Y entonces las trabajadoras sociales detectaban mujeres solas y las intentaban convencer de volver a sus contextos. En realidad, lo que esta autora comenta es que de los 65 casos con los que tuvieron contacto, ninguna venía por ningún tipo de mafia, sino que en realidad la trabajadora social lo que hacía es contactarla con alguna familia o en algún espacio laboral o en algún alojamiento, etcétera. Pero lo que encontró es que ya en ese entonces se hablaba de este mito de la trata de blancas, ¿no? O que no era tan así como los medios gráficos lo hacían parecer en Europa, sobre todo en Inglaterra. Bueno, yo utilizo un término porque lo que analizo particularmente es la industria del rescate, que es una paradoja que utiliza Laura Agustín para la paradoja de industria del sexo, ¿no? Ella habla de industria del rescate y acuña este término para describir la maquinaria que se pone en marcha para ayudar o salvar a las mujeres que protagonizan los objetivos de las burocracias estatales. En torno al despliegue de estas políticas, da cuenta de los servicios de asistencia gubernamentales y no gubernamentales que disputan fondos nacionales y transnacionales e introducen relaciones jerárquicas entre víctimas rescatadas y profesionales. Mi objetivo es describir las prácticas y sentidos de las profesionales que participan en el rescate y mostrar cómo utilizan ese saber experto, sí, para realizar acciones policiales y producir elementos de prueba para la autoridad judicial. Además de retomar algunas de las experiencias en los allanamientos que ellas me fueron contando. Para analizar esto, el corpus de mi investigación toma en cuenta la revisión normativa de este programa de rescate, la sistematización de documentos que ellas mismas producen para la autoridad judicial y entrevistas con los rescatistas.
¿Quiénes son estas rescatistas? Son en su mayoría mujeres jóvenes, la mayoría profesionales del área de psicología y en menor medida trabajadoras sociales. Uno de los requisitos para que participen en esta institución es que compartan la postura abolicionista con respecto al sexo comercial. Muchas de ellas son feministas. Esto implica también que entienden la prostitución como violencia contra las mujeres, es decir, entienden que la prostitución es violencia, no que en la prostitución hay violencia, es violencia. Y cabe acotar que para ellas, por supuesto, eso no es un trabajo y que las profesionales han sido formadas teórica y empíricamente en el área de la misma institución donde participan como rescatistas. Es decir, la mayoría son psicólogas que no conocen, no tienen ningún conocimiento sobre trata ni prostitución, y en esta burocracia estatal las forman sobre cuáles serían los conceptos, cómo identificar víctimas, etc. ¿Cuáles son los supuestos con los que parten? Por supuesto que va a ser una acotación de que yo estoy haciéndolo desde una perspectiva antropológica y es muy difícil hacer generalizaciones, es importante para mí decirlo, pero bueno, es como una parte de sistematizar y dar cuenta como un poco de lo que me he encontrado. Yo he trabajado mucho haciendo observación de campo y entrevistas con 10 psicólogas, no, 8 psicólogas y 2 trabajadoras sociales, y desde ahí es de donde estoy dando cuenta de estos resultados. Bueno, estas psicólogas asocian la prostitución con explotación, pues tienen incorporada la idea de que ninguna persona consiente su explotación, por lo tanto una persona que ejerce la prostitución es explotada y la explotación es trata, entonces toda prostitución por consecuencia es trata. Uno de los testimonios, una de las narraciones de una de las psicólogas dice: la prostitución no se ve mal, está mal, es algo que no tendría que pasar porque el cuerpo es la propiedad de la persona, tu intimidad, tu privacidad. ¿Por qué tiene que ser invadida? Está bien, vos dirás, ella decide. No, mentira. Si bien en sus narraciones no se refieren a mujeres que estén siendo forzadas a prostituirse, para ellas la prostitución no es voluntaria en ninguno de los casos. Es decir, que todas las entrevistadas todas las entrevistadas en los allanamientos para ellas son víctimas. Las catalogan de esta manera, ¿no? Cabe agregar que tiene una postura generalizada de que la prostitución es violencia, sobre todo sexual, y sobre todo lo asocian a violación. Es muy común escuchar en el discurso que están siendo violadas tumultuariamente, etc., aunque en el documento que describen para la autoridad judicial digan que las mujeres que se encontraron les habían dicho a ellas que están de manera voluntaria, ¿no? ¿En qué consiste la intervención de rescate? Eso es bien interesante. Una de mis preguntas era como saber qué es esto del rescate. Ante una denuncia, una autoridad les pide que entren con ellos a realizar un allanamiento a estas psicólogas, ¿no? Entra policía armada, separa hombres de mujeres, después mujeres que ellos piensan que están ejerciendo el comercio sexual, y algunas otras que piensan que pueden estar encargadas o que tienen un nivel de jerarquía distinto, y en ese momento entran las rescatistas. ¿Qué hacen las rescatistas? Me voy a detener aquí un poco más adelante sobre qué es la asistencia y qué es el rescate. La asistencia, básicamente lo que es la entrevista. La asistencia a víctimas es la entrevista que realizan a esas mujeres en ese lugar. Buscan un lugar, la entrevista, a comparación de lo que se hace en México, la entrevista se hace dentro del lugar, es decir, si esto es un boliche, que un boliche es un lugar para bailar, un antro, o un hotel, o una whiskería, o un table dance, lo que sea, aquí mismo se busca un espacio apartado, un baño, por ejemplo, se da mucho, o una habitación, y ahí a cada una de las mujeres se les entrevista de 20 a 40 minutos. Eso es la asistencia a víctimas. En esta entrevista indagan acerca de cuestiones que tienen que ver con elementos constitutivos del delito. Es la psicóloga la que está trabajando en este momento. Indagan acerca de cuestiones relacionadas al funcionamiento del lugar, les preguntan a las mujeres cuánto cobran, quién se queda el dinero de los pases, que son los servicios sexuales, si pagan a alguien algún porcentaje por estar ahí, si pagan multas por llegar tarde o por no acudir, quién se queda el porcentaje de las copas, cuáles son sus horarios, cómo se trasladan, si viven ahí, y finalmente información sobre los encargados del lugar.
Cabe mencionar que si durante alguna entrevista detectan cierto grado de responsabilidad de la mujer a la que están interrogando, suspenden la entrevista y la separan de las demás mujeres identificadas como víctimas, que en este caso son aquellas que realizan sexo comercial y pagan a alguien parte de sus ganancias. Nótese en este punto que la entrevista ocurre momentos después de la irrupción violenta de las fuerzas de seguridad. Por ello, dicha entrevista se asemeja más a un interrogatorio en busca de responsables que a una entrevista en busca de víctimas. Otro punto a señalar es que en los documentos ellas mismas señalan cuáles son las estrategias de obtención de verdad, yo lo pongo más en términos Foucaultianos, ¿no? Que no son otra cosa que confesiones para producir verdad. Esto lo trabajó Foucault en 1985 y en Obrar mal, decir la verdad. Las agentes describen que en ocasiones las mujeres no quieren hablar y lo atribuyen a diferentes motivos, principalmente al miedo en sus diferentes formas, a tener consecuencias legales, a perjudicar a alguien más, perder su fuente de ingresos, complicar su situación migratoria y tener represalias por parte de los encargados del lugar. Incluso atribuyen este no querer hablar a la desconfianza que quizás estas mujeres les tienen a ellas mismas, porque obviamente han entrado después de policía judicial y las relacionan con... O sea, son otras las demandas. Entonces, la importancia de rescatar los estudios históricos, pero ¿qué es lo que no se quiere que se vuelva? O sea, el reclamo de derechos de las trabajadoras, y desde ahí es donde creo yo me posiciono y donde las chicas se posicionan, al interactuar con mujeres que están viendo, digamos, que su panorama, que sus vidas les está diciendo que lo que necesitan son derechos. O sea, derechos tanto para tener un registro de sus ingresos y abrir una cuenta en el banco, como decía Marta, o poder ir a una comisaría y denunciar una violación, porque también sucede, ¿no? Pero en su calidad de putas y de no reconocidas no pueden hacerlo, ¿no? Ni hablar de cuestiones de feminicidio y demás. Entonces, es como generar una base común para que ellas puedan reclamar y acompañar, y me parece que nuestras investigaciones lo que hacen es, a partir del trabajo de campo y a partir de acercarnos a ellas, ver cuáles son sus reclamos y que son muy puntuales, pero bueno, digamos, la atención a los estudios históricos sí son fundamentales. Me tengo que ir, perdón, ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, pregunta? Sí, adelante. Hola, bueno, va para las respondientes. Yo estuve un tiempo en el sistema penal, entonces, como decía, es súper complejo la línea que media, el enfocarnos que todas son víctimas y que en realidad no lo son. Yo lo viví, aquí en la Ciudad de México, como autoridad ministerial, ¿no? Nos tocaba ir a los cateos, todo esto, y rescatábamos víctimas, ¿no? Y ¿cuál era la sorpresa? Que de 30 víctimas, pues 30 víctimas, ¿no? Entrecomillado, ninguno se asumía como tal. Y entonces nosotros nos decíamos, pero ¿cómo es esto posible? ¿No? Seguramente es porque está faccionada, porque tiene el miedo de que pues por allá anda el tratante, o mil situaciones que de manera legal ya traemos introyectadas por esta serie de instrumentos que te meten en la cabeza y tal vez no tienes la otra visión, ¿no? Pero también tocó, al igual que estas situaciones, la chica que llegaba y decía, bueno, ¿por qué no respetan mis decisiones? Yo decidí ser trabajadora sexual, ¿no? Y no importa que tenga 19 años, 20 y tantos años, yo lo decidí y me fui de casa porque esa fue mi decisión. Sin embargo, creo que en esa expertise, la línea es muy delgada. Y según lo que he escuchado acá, que es muy, muy valioso porque tiene la otra mirada, el otro enfoque más abierto, ¿no? En lo que podemos tener en el sistema penal. Entonces puedo ver que una política de regulación puede ser efectivamente una política antitrata. Tal vez porque en el momento en el que le estás dando los derechos laborales a las trabajadoras sexuales que voluntariamente aceptan estar allá, entonces al mismo tiempo estás combatiendo a cuando no estás decidiendo estar ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta línea en donde
la trata sí existe, en donde los tratantes que coaccionan sí existen, ¿no? Y que enganchan a estas chicas, que las captan de distintas maneras, tecnológicamente, o como se da mucho en ciertos lugares, ¿no? Mediante el enamoramiento, ¿no? ¿Cómo combates eso para entonces no poder decir después, pues es que sí estaba coaccionada desde un principio, pero aprendió a, no sé, como un medio de adaptación o de sentirse también poderosa, porque también nos tocó estas mujeres que decían, no, yo estoy aquí desde siempre por mi voluntad, porque colocarse en el papel de víctima tampoco era padre, ¿no? Para ellas. ¿Por qué? Porque en ese momento asumen la calidad de sumisas, de ya no tengo autonomía sobre mis propias decisiones. Entonces, ¿cómo evitar que ese tipo de cuestiones, de que realmente hay una coacción por parte de los tratantes, no estemos facilitando también la regulación para ellos y que obtengan beneficios lucrativos a costa de mujeres que sí estuvieron coaccionadas o que sí están coaccionadas y cuando sí es efectivo que no lo aceptaron? No aceptaron que están coaccionadas. Como es difícil entenderlo, pero no sé ustedes. Otras dos preguntas y entonces Mary. Están hablando de derechos laborales de las trabajadoras sexuales, pero yo creo que también habría que matizar el tipo de relación laboral que puede haber o que no existe, porque en gran medida están hablando de trabajadoras sexuales por cuenta propia, independientes. Entonces, el marco de relaciones laborales y derechos, el marco de derechos laborales que implica es distinto, ¿no? En general, yo creo que cuando ustedes están hablando de las trabajadoras sexuales por cuenta propia, se están remitiendo más bien a los derechos humanos en general. No sé si me explico, ¿no? Por ejemplo, cuando tú hablaste del caso de los allanamientos, si pudimos pensar en otro mundo, yo creo que si son trabajadoras sexuales remuneradas, donde uno trabaja en una casa de citas, donde te emplean, ¿no? O inclusive sea una cooperativa, ¿no? Habría que tener inspección laboral, ¿no? Bueno, pero yo me pregunto dentro de mí, ¿cómo podría haber una inspección laboral que no tuviera los tintes moralistas, ¿no? Pero yo creo que sí habría que pensar que creo que la condición de ser trabajadora por cuenta propia sí inclusive implica otro tipo de regulación, ¿no? Que ser trabajadora en una relación de ser empleado por alguien que ahora lo llamamos el padrote o una pequeña empresaria, ¿no? Y lo que yo veo también es que se están metiendo a las trabajadoras sexuales en el mismo saco. Yo trabajo el tema de trabajo y trabajo sobre trabajadoras del hogar, remuneradas del hogar. Hay muchas cosas semejantes que sé, porque despierta debate moral, alarma moral, también mucha incomodidad, juicios sumatorios de que una feminista no podría contratar una mujer, porque a fondo lo debe ser ella. Ese es el como el dedo acusatorio, ¿no? Igual la cuestión de que hay que la abolicionismo de homosexual. Hay muchas cosas similares, justo porque se supone que los servicios sexuales y el trabajo doméstico se brinda de manera por amor, ¿no? Pero yo insisto, cuando en la cuestión de la ley aquí es trabajo sexual autónomo, eso es muy distinto. Eso es Argentina. Sí, es Argentina. Y aquí en México también yo creo que hay que tener cuidado de qué tipo de derechos estamos hablando, porque si no, también hay una falta de precisión conceptual, porque si son marcos de trabajo distintos. Yo lo pienso en términos de la OIT.
¿cuáles serían los principios que habría que tomar en cuenta para las condiciones laborales, pues, la no discriminación, la libertad de organización, ¿no? Si quieren responder, Y vamos más, ¿no? ¿alguien más? Si quieren responder, Yo lo que diría sobre la pregunta de Liliana es, precisamente parte del trabajo que se tiene que hacer es mirar desde los derechos humanos previo, ¿no? O sea, no concentrarnos solamente a la hora de rescatar, a la hora de ya estar laborando, vamos a proteger los derechos laborales y en el momento del rescate, sino que más bien estas miradas de criminalizar, de culpar padrotes, de sacarlas de esos contextos, de reinsertarlas a la sociedad, de que no trabajen en el comercio sexual, pasan por alto esta discusión de por qué de entrada entraron ahí, ¿sí? O sea, yo creo que para nosotros y la discusión que se ha dado en el grupo, esto es necesario. O sea, sí, estamos de acuerdo de que hay situaciones terribles en las que las mujeres se insertan en el comercio sexual. Hay explotación, sí, hay trata, sí, estamos totalmente convencidas de eso, ¿sí? Nos interesa ver qué es lo que pasa previo, en qué condiciones viven las mujeres, qué faltas de derechos tienen sociales, políticos, económicos, para que existan, como decía Marta, estos mercados nocivos y se inserten ellas ahí, ¿sí? Entonces, o sea, la prevención de la trata o mirar al comercio sexual no tiene que surgir o partir de ya ese momento en donde hay que sacarla del comercio sexual. O sea, ahora sí que hay que mirar todo el contexto en el que las mujeres se están insertando en estos trabajos, en estas condiciones laborales, ¿sí? Entonces yo creo que mucha de la discusión tiene que pasar necesariamente por ahí, dejar de mirar la trata como un fenómeno criminal al que hay que atender en ese instante, ¿no? Hay que remitirnos más atrás, ¿no? Sí, yo en cuanto a tu experiencia diría que bueno, eso justo fue muy parecido a lo que yo me encontré y creo que es difícil poder dar una respuesta, ¿no? Pero me parece que el problema es que hay como esta lógica de no escuchar y que no nos importe lo que digan esas mujeres a las que se les rescata, ¿no? O sea, quien decide quién es víctima, lo que quise dar con la ponencia fue ese experto que se supone tiene un saber y define con sus marcos y sus supuestos y sus prejuicios, etcétera, quién es una víctima. No importa lo que la mujer está diciendo, eso llama la atención, ¿no? O sea, como creo que las feministas nos pegamos de la pared, ¿no? De las lámparas y empezamos en otros temas como cuando no se nos toma en cuenta, cuando no somos escuchadas, cuando no son respetados nuestros derechos, etcétera, nuestra participación, pero en este tema parecería que pasa como más de largo, porque en nombre de esa protección no importa lo que pase con ellas, ¿no? O sea, como que habría que protegerlas, ¿sí? Habría que ver si se les protegen los derechos o se protege a las mujeres, que es muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, muy valioso lo que comentas. Y lo que comenta Mary, que es como genial, ¿no? O sea, yo analizo como el caso argentino y me parece que el asunto que es muy parecido el trabajo sexual con el trabajo doméstico, ¿no? Pero la idea de ilegalidad me parece que le da el tinte absolutamente distinto, ¿no? O sea, ya Dolores Juliano y Laura Agustín han hablado como de esta cosa de por qué el foco necesariamente en lo sexual y por qué no en otro tipo de actividades que implican coerción, explotación, marginación, violencia, etcétera. ¿Por qué sí en lo sexual y por qué en lo demás no? Y además, ¿cuál es la consecuencia? Que yo aquí quiero hacer una acotación muy breve, es yo participé en una investigación revisando 104 causas judiciales de Argentina y es muy preocupante porque las que se están yendo presos por trata son las mujeres. O sea, casi el 50% del estudio en el que participé, de la UBA y CONICET, que sería el equivalente a CONACYT acá, demostraba que había más presas mujeres por este delito de trata que presas por mulas, por ejemplo, que es uno de los lugares donde hay más presas mujeres, digamos, ¿no? Perdón, uno de los delitos donde hay más presas. Entonces hay que llamar la atención porque ¿qué nos estamos imaginando como los padrotes o las mafias o las redes de trata? A veces son mujeres organizadas y cuando yo digo hacen esta separación,
a la que ubican como responsable, a veces a la que les abre la puerta, la que está detrás de la barra, la que es más vieja ya no puede brindar un servicio sexual. O sea, también matizar y decir, esta política no está tomando eso en cuenta. Nos está presentando como esa lógica de rescatadas y rescatadores, pero a veces son a las mujeres a las que se están llevando como presas. Yo pienso que el abolicionismo en esos sentidos va por dos lugares, ¿no? En esta cosa del ideal de que no exista más la prostitución porque es violencia, y el principio de realidad que es ya hay prostitución. O sea, ¿qué hacemos con esas mujeres que tienen derechos y habría que garantizarles derechos laborales? Yo siempre pongo un caso muy coloquial que es, a mí no me gusta que exista la pobreza, ¿no? O sea, por supuesto que estoy en contra de la pobreza, pero una cosa es que esté en contra de la pobreza y la otra es que no acompañe a los obreros en las luchas laborales por la reivindicación de sus derechos. Lo mismo acá, ¿no? No estoy defendiendo la prostitución, no estamos en contra de la prostitución como ese globo, además que es muy complicado generalizar. Pero hay mujeres que están ejerciendo el trabajo sexual y que ya están ahí queriendo reivindicar y pidiendo respeto por los derechos laborales. Es como un mundo que a veces desde la academia y desde las categorías mezclamos y amalgamamos, o sea, como ponemos de manera conjunta, pero la realidad es muy distinta y mucho más compleja, ¿no? Sí, yo quería contar algo a lo que plantea Mary, que me parece súper interesante, ¿no? O sea, el pensar, bueno, ¿qué se está reclamando? O sea, ¿qué derechos laborales se están reclamando? Pero también, o sea, más allá de, por ejemplo, porque se reclama el trabajo autónomo, ¿no? O sea, el ejercicio autónomo del trabajo sexual, la organización a partir de cooperativas. Pero es cierto que esta dimensión quizás de la relación de dependencia queda un poco por fuera, ¿no? Entonces ahí yo pienso, porque también como tú preguntabas, o sea, me hace pensar, es que no son solo derechos laborales, sino son derechos de reconocimiento, o sea, de reconocer que la actividad sexual, digamos, puede ser comercializada de manera consentida, sea tanto en un departamento privado, sea en la calle, o sea en un local, table dance, cabaret, boliche, bulo, todo lo que quieras, como quieras llamarlo, que también tiene ciertos beneficios, porque ellas mismas reconocen que esos lugares en relación de dependencia, donde hay terceros que lucran con su trabajo, pero así como, o sea, así funciona el mundo, ¿no? O sea, siempre terceros lucran de nuestro trabajo, o en general, digamos, la lógica del mercado es esa. Entonces, también es interesante pensar, bueno, ¿es tan mala la relación de dependencia? O sea, ¿es tan mala la existencia de esos lugares que tengan, donde ellas mismas dicen, bueno, no, acá tenemos seguridad, tocamos un botón, si hay un cliente violento y vienen, somos amigas, nos cuidan? Digamos, hay como un montón de aspectos que cuando uno está ahí, como en el campo, mirando, conversando con ellas, ve que, bueno, la relación de dependencia tampoco es tan mala. El tema es cómo se hace esa relación de dependencia, si es consentida, si es voluntaria o no. Y lamentablemente, digamos, lo que yo también veo es que esos niveles, digamos, de coerción o de trata operan en dimensiones mucho más invisibles, ¿no? Es como muy difícil, porque cuando uno, si tenés el local que está abierto de tal horario a tal horario, que tiene hasta controles municipales y hasta habilitaciones, digamos, es como muy preocupante a veces ir sobre ellos cuando la trata está funcionando y operando en otro nivel, ¿no? Entonces, obviamente que ninguno está a favor de la trata, es una aberración, pero no se está combatiendo, ese es el punto. O sea, se están yendo a cerrar estos locales, se las están persiguiendo y la trata está operando en otros niveles. No sé cuáles, como que no es mi foco, no es mi trabajo, pero de muchos otros sí. Ahora se puso buena la discusión justo cuando hay que cerrar. Entonces, ¡qué bueno más! Dejamos estas 3 preguntas lo más breve posible y cerramos. Adelante. Pues yo, más que preguntar, es una felicitación a las 4, 5. Me parece que es súper importante trabajar como la victimización, cómo se está viviendo la victimización hacia las mujeres. Yo coincido, tengo como un trabajo paralelo con el de todas ustedes y me parece muy importante pensar cómo el Estado aquí en México está asumiendo que las mujeres son pobres, como no fueron a la escuela, como tienen un montón de hijos y no tienen como esta
pues otra clase social, son incapaces de decidir sobre su vida. Y son tan incapaces que incluso no se asumen como víctimas. Yo trabajo en la frontera sur, y en la frontera sur es entonces, te voy a encerrar 3 meses, aún en contra de tu voluntad, para convencerte que eres víctima. Todos los días te voy a poner en una terapia para convencerte que eres víctima y de que te están prostituyendo y de que prostituirte es súper malo. ¿Por qué es súper malo? Eso, o sea, ya va teniendo como distintos tintes morales. Y aquí también se suma, la frontera sur de México se suma que aparte de que son mujeres y de que son pobres y que se reproduce esta como visión hegemónica de que las mujeres son incapaces, aparte está operando la cuestión de la migración. Ahí el protocolo de Palermo opera junto con pues contra los tráficos de personas por tierra, mar y aire. Entonces ahí si encuentran mujeres que son de fuera del Triángulo del Norte, lo que hacen es, bueno, o eres víctima de trata o te regreso a tu país. Entonces vivimos en la frontera sur un número altísimo de gente detenida por trata de personas porque las están obligando a denunciar. Las están obligando a denunciar desde estas dos formas. Una, se les da la visa, si ellas denuncian, les pueden dar una visa humanitaria, lo que les permite recorrer el país e incluso llegar al norte si eso es como lo que quieren hacer. Y dos, pues no son acusadas de trata de personas, ¿no? Entonces me parece que es súper importante esta perspectiva de la que todas están hablando, porque pues hay que deconstruir este discurso que está volviéndose hegemónico y que es muy importante en la perspectiva histórica, pero el abolicionismo que ahora está pasando todos los días en redes sociales, en medios de comunicación, en las calles, cara a cara, confrontando, diciendo que trata y trabajo sexual es lo mismo. Cuando no hacemos esta distinción, pues sí, la trata sigue pasando. También he trabajado con gente que ha sido víctima de trata y ellas no están expuestas en un bar, en una cantina, están encerradas en un lugar donde solo ciertas personas llegan a ciertas horas y ahí nadie los toca, son intocables, no está pasando donde se está buscando. Entonces, bueno, pues solo quería agregar esto y pues felicitarles. Para más breves, por favor. Sí. Me da mucho gusto escuchar todo este debate entre mujeres porque soy feminista desde hace 40 años con Marta Lamas y pertenezco a varias redes de mujeres. Entonces tenemos una red de género y economía en donde también estamos haciendo todo un cuestionamiento de lo que es el trabajo doméstico no remunerado y que pues ahí los derechos humanos definitivamente pues, no se han tomado en cuenta. Y vemos pues la desigualdad como humanistas también, vemos a ese individuo, ser humano, mujer, en unas condiciones de desigualdad brutal, especialmente ahora, por más que las sindicalicen, creemos que pues, la desigualdad con la patrona y la trabajadora es muy grande. Y las prestaciones sociales, ¿quién se las da? La patrona. Y si la patrona no gana lo suficiente para darle un salario digno, para darle aguinaldo, para darle jubilación y para darle cesantía, se va a acabar el trabajo doméstico, porque nadie los va a contratar ya. Entonces, por tanto, ya las leyes como que se revierten en contra de las mujeres. Entonces, estamos en ese cuestionamiento del trabajo de cuidado, que es precisamente el que produce beneficio para que las personas podamos disfrutar de un trabajo extra y podamos tener una vida plena, porque nadie puede vivir sin comida, sin limpieza en su casa, sin ropa hecha, sin cuidado de niños, etcétera, etcétera, de adultos mayores, de enfermos, etcétera, cosa que las mujeres hemos hecho por siglos sin remuneración. Entonces, estamos en ese impasse de que el trabajo doméstico ya no tiene por qué ser pagado, porque ahora trabajan en cuántas casas estas mujeres en un desgaste enorme, porque la categoría de trabajo no se ha tomado en cuenta y nosotros sí lo estamos cuestionando. El trabajo es un desgaste de energía,
de capacidad de un ser humano que se está desgastando en tantas actividades sin tomar en cuenta que ella también tiene necesidades en su casa que cubrir y que también con dobles jornadas, porque si va con varias patronas, ¿qué tiempo tiene esta mujer de tener una vida familiar, por ejemplo, de pareja, o cuidado de sus hijos y de su casa? Pues todo el cuestionamiento. Afortunadamente, como feministas hemos construido ya muchísimas categorías y estamos en ese proceso de construcción. Y yo he visto ya varias generaciones que hemos podido cambiar las condiciones y que las mujeres necesitamos una vida plena. Una prostituta con trabajadora sexual no se ha desarrollado plenamente como mujer, porque tienen capacidades, son mujeres, he encontrado muchas muy inteligentes. Les voy a pedir que entonces resuman, por favor, si no, no tenemos que seguir en este debate porque es muy interesante y tenemos que llegar a alguna parte. Gracias. Sí, breve, por favor. Bueno, a mí con todo esto nada más me surge una pregunta, no sé si hablamos de los derechos de las mujeres, pero también ¿quién está obteniendo ganancias de esto? O sea, el comercio sexual tiene ganancias multimillonarias, ¿no? Y hay alguien que lo está orquestando y qué tanto este discurso abolicionista está favoreciendo para que se sigan obteniendo esas ganancias. Y, o sea, cómo desviar la atención de donde sí está surgiendo la trata, donde sí se lleva a cabo la trata, con este discurso abolicionista. Es como lo que me surge. ¿Alguna de las tres quiere responder? Que esa es una pregunta, las otras dos son comentarios. Bueno, sobre quién está recibiendo beneficios, o sea, hay investigaciones que hablan de precisamente de esta industria del sexo, ¿no? Del mercado del sexo, y en realidad podríamos hablar de países enteros casi, o sea, producen parte de su Producto Interno Bruto a través del comercio sexual. Es una industria esto, ¿sí? O sea, en casos concretos, no sé, los hoteleros, las mismas trabajadoras, los policías, en fin, o sea, es una red increíble. Por eso es exitosa el comercio sexual también, porque produce ganancias para muchas personas, ¿no? Y por eso también es un éxito la trata, porque igual también produce ganancias para muchas personas, ¿no? La política de trata y la trata misma, ¿no? O sea, no podríamos hablar de que hay un solo beneficiario, ¿no? O sea, es una red que es necesario analizar y no mirar que solamente trata o comercio sexual pasa entre cliente, padrote, mujer. No, o sea, son redes en donde los gobiernos, los mercados, los vecinos, todos estamos implicados, ¿no? Ok, bueno, nada más quisiera hacer un breve cierre. Este grupo de trabajo que se llama Placer y Peligro, Políticas Neoliberales, Sexualidad y Género, vamos a tener otra mesa redonda el día 22 de marzo, el día 22 de marzo de 12 a 2. Y lo que vamos a trabajar en esa mesa redonda va a ser justamente lo que comentaba la compañera, que es cómo las políticas neoliberales han retomado la figura de la víctima para generalizar a todas las mujeres como potenciales víctimas y a todos los hombres como potenciales depredadores, y qué efecto está teniendo esto en campos específicos de la vida social, como por ejemplo la justicia penal, el tema de las políticas de salud y las mujeres viviendo con VIH y otros temas similares. Lo que quisiera también dejar en claro en la mesa es que en esta mesa hablamos de comercio sexual, pero el grupo de trabajo está apuntando a algo muy importante que tiene que ver con cómo el uso que el Estado neoliberal está haciendo de la figura de la víctima y del concepto de vulnerabilidad en realidad está vinculado con formas de una transición de un Estado que garantice derechos a un Estado de seguridad. Es decir, el tema de la trata con fines de explotación sexual se realza, se exacerba porque toca fibras afectivas de todos nosotros que tienen que ver con el tema de la sexualidad,
porque es igualmente escandalosa que cualquier otro tipo de explotación y que es inherente al modo de producción capitalista neoliberal. No nos escandalizamos con formas de explotación en donde se usan otras partes del cuerpo. Nos escandalizamos con formas de explotación en donde se usan los genitales, en donde se usa la sexualidad. Y ahí, en ese sentido, estamos reflexionando como grupo sobre cuál es el lugar que tiene la sexualidad como campo de regulación de la vida social en términos ya no de garantía de derechos, sino de criminalización y de ingreso de la política carcelaria a nivel global. Entonces queremos invitarlos a que reflexionemos no solo sobre el tema del comercio sexual, sino como comercio trata con fines de explotación sexual, el combate como punta de lanza para otra forma de regulación de los cuerpos, los placeres, los sujetos y las formas de intervenir del Estado. Entonces están invitados a 22 de marzo. Acá. Gracias. Jessy. Ay, gracias. Ah, ¿y hay otro para hoy? No, bien. Ay, gracias. Sí,